Bueno, sí. ay, ahí me empezó a... Bueno, les cuento. Hoy se acuerdan que vemos El reposo del guerrero, la última película que vemos de la Nouvelle Vague, que ustedes tenían acá los datos de la autora, Christiane Rochefort, los datos del director, Roger Vadim, un análisis muy breve de la novela, espero que hayan podido leerla, y un análisis no encontré mucho material de crítico interesante, digamos, valioso, como para poner eh, de la película, porque en realidad, como es una película de hace unos años, y como no tuvo, digamos, una mayor trascendencia, vamos a ser realistas, no, no hay mucho material valioso de estos sitios de crítica que, que realmente hacen trabajos muy buenos y que uno puede trabajar sobre ellos. Pero no obstante, vamos a empezar, me faltó ver una cosa, abrir, y ya les coloqué, por las dudas que nos sobrara el tiempo, les coloqué, hay uno de estos documentos que tiene 130 páginas, perdón, pero es para leer de a poco, yo, porque les puse un breve comentario y todos los datos de todos los directores de la generación cinéfila de fines de los 60, 70 y 80, con datos de todo. Dije, voy a ponerles todos. Hay otro que es Generación Cinéfila Estados Unidos de los 70, que es un comentario de las películas de una revista de cine que se llama Icónica. Me pareció muy seria y tiene fotogramas muy interesantes que nos ayudan a ubicar muy bien cada película en su contexto, como las películas más destacadas de esa generación. Y eso me pareció interesante porque es otra vuelta. Por un lado, ver las historias de esos directores y por otro lado ver las películas más renombradas. Y por último, yo armé de propio puño y letra una ahí está entrando más gente, con el material que fui leyendo en la bibliografía, un PowerPoint sobre todas las características, la historia, los grandes representantes de la generación cinéfila estadounidense, como para arrancar con el PowerPoint, antes de leer el material. Creo que la primera película que nos toca es Drácula, ¿no? Que les hago Drácula de Bram Stoker, que ahí les hago un favor porque el libro ya lo tienen leído y la película es maravillosa, me encanta. Entonces podemos empezar por no leer un libro y ver una película realmente espléndida. A mí me encantó, y que realmente muestra mucho de los elementos novedosos de esta generación y que podemos analizar de sus influencias, ¿no? Bueno, entonces, como para ser ordenado, ¿sí? Prolijito, como lo era la protagonista de esta novela, antes de entrar en ese amor tan patológico, vamos a hablar primero de Christiane Rochefort, que es la autora, que en el año, una autora nacida en París en el año 1917 y fallecida en el año 1998, que fue una escritora feminista, una de las precursores del primer grupo feminista que hubo en Francia, junto, por ejemplo, con Simone de Beauvoir y otras mujeres muy destacadas de la intelectualidad parisina. Formó la primera liga feminista. Por eso su primer libro, que fue El reposo del guerrero,
llevó a muchas polémicas porque era algo totalmente impensado en su época, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo el premio, el premio denominado Nouvelle Vague del semanario L'Express, y realmente este libro hizo mucho revuelo. Vamos a ver por qué. Pertenecía a una familia de izquierda trabajadora. Su papá, cuando ella tenía 19 años, se metió en las brigadas internacionales de izquierda, o sea que tenía toda una impronta que tenía gran parte de la población de... Ay, yo podría volver acá, ¿para qué me quedo ahí? Mirá, me puse a pensar, así las veo a todos. Hola, Serafina, perdón, que voy a saludar. Serafina, ¿cuál es tu apellido? Que no te veo ahí. Si podés darte la carita. Hola, buen día. Hola, Serafina, ¿cuál es tu apellido? Riquelme, Riquelme. sí. Bueno, hola, Serafina. Y a Buen ver día. si... Buen día. ¿Y llegó alguien más? No, ¿no? No, estamos lo mismo de antes. Bueno. Sí, lo que pasa es que hay una tormenta acá en Buenos Aires que no... Ah, estás en Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tuvimos ayer la tormenta de Santa Rosa. Escuché, sí. Bueno, Ustedes ahora saben... está, y yo digo, bueno, esto se me va a acabar porque aparte a mí se me calienta el celular y se me apaga el Zoom. ¡Ay, qué macana! ¿Por dónde está la tormenta? Porque yo estoy en Buenos Aires y el cielo está celeste, celeste. No, no, en Monte Grande estoy. Ah, en Monte Grande, claro, mirá. Pero Porque, es que se cae el cielo. mirá, ayer tuvimos, y yo estuve en una clase, y en la mitad de la clase se cortó la luz en toda Bahía Blanca y la zona cercana hasta Viedma, y bueno, me quedé con la mitad de la clase, no hubo manera, no hubo manera. Bueno, así Claro, que se está yendo hacia el norte, se ve la se ve. tormenta. Fue tremenda, ¿eh? Ah, Tremenda fue. bueno, acá está el cielo, pero negro, negro, digo yo, estoy justo estaba cerrando la puerta de atrás bien fuerte, que no se me abra, Exacto, así, exacto. sí, Bueno, sí, ojalá no pase nada y no se te corte la sí, luz y te funcione todo bien. no, sí, esto, le vamos a poner onda. Vamos a ponerle onda, muy bien. Miren, les estaba contando. Ay, mirá, Grace Lusky, qué bárbaro. Dice, para quienes tienen Netflix, Drácula nos espera allí. ¿Está en Netflix? Grace, buenísimo porque la visión, o sea, va a ser maravillosa. Me refiero a la manera de verla, ¿no? No es lo mismo verla en Netflix con los adelantos técnicos que tienen que verla a través de YouTube, por ejemplo. Que viene... Esther, sí, espero poder verla esta vuelta. ¿por qué? Porque a mí la otra me mató de miedo. No la pude ver Mira, la primera. esta se llama, escúchame, esta se llama No por nada. Ahí viene, ay, pobre, se ve que María Elena había salido, se le corta internet. Esta se llama, a propósito, Drácula de Bram Stoker. Ese es el nombre completo. ¿Por qué? Porque se ciñe mucho a la obra de Bram Stoker, es más fiel a la obra y además agrega la leyenda popular al inicio de la película, que es imperdible, que es maravillosa. Hay unas escenas, Alicia Giachero, se ve que anda también, anda muy flojo el internet con esta tormenta de Santa Rosa. Por eso te digo, es una película con un tono totalmente distinto, quizás más erótico y muy moderno. Es realmente un espectáculo verlo, porque justamente una de las cosas que la generación cinéfila proponía como elemento, como característica fundamental, es el gran espectáculo. ¿Sí? Es maravillosa y filmada con todos los adelantos técnicos. Vas a ver una película que no tiene nada que ver con Nosferatu. Por eso me interesó
hacer este trabajo comparativo de muchas décadas posteriores y con mucha tecnología a disposición de los directores y con una cantidad de dinero, una financiación que también nos ayudaba mucho a hacer espectaculares obras. Pobre Alicia, se ve que se le corta. Bueno, entonces estábamos hablando de Christiane Rochefort, esta escritora, gran feminista de izquierda. Escribió el libro a los 41 años, en 1958, y está basada en una relación verdadera que ella tuvo con el escritor Henri François Rey, que inmediatamente se transformó en un éxito de ventas, pero, como le decía, ganó ese premio. Es una novela de gran sátira social, muy realista, ubicada en Francia. Ella también escribió otros libros de fantasías utópicas y distópicas. Pero en este libro, que también hay muchos elementos del existencialismo, pensemos en la proximidad que ella tenía con Simone de Beauvoir y la contemporaneidad con Sartre. Yo diría que hay mucho nihilismo, o sea, mucho descreimiento de las promesas propias de después de la Segunda Guerra Mundial, como un mal de fin de siglo, diríamos, que había en la juventud, muy desilusionada porque las revoluciones no habían tenido éxito. Piensen que después de la Segunda Guerra ganó De Gaulle, que era de una democracia conservadora, y toda la izquierda quedó de lado. Entonces eso trajo una impronta de desilusión, de que nada valía la pena, que es lo que representa el protagonista masculino. Algo que fue revolucionario para la época, con muchísimos elementos sexuales, desnudos, escenas eróticas. Estoy hablando de la novela, que después se reproduce en la película, que para la pequeña burguesía pacata de la época era toda una ofensa, pero que además trajo muchos debates con los feminismos de fines del 50, porque realmente la protagonista es una mujer que se ve despojada de su poder de decisión, despojada de su individualidad, en una relación que no es de ida y vuelta, que es de sometimiento con un perverso, con un, diríamos, un inútil, pero que vamos a ver cuáles son las características de su inutilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Muy compleja, decían en la época algunas críticas que he leído y que ustedes tienen por ahí, que era solo para ser leído por los intelectuales, por la profunda, digamos, alusiones no dichas, por las elusiones, que podían ser comprendidas solo aquellos que habían estudiado el existencialismo, digamos, que tenían un gran conocimiento intelectual. Pero bueno, dentro de esta novela realista, vamos a decir también que ella estudió en la Sorbona, pero no terminó. Estudió psiquiatría, psicología y etnología. No lo terminó, como en la historia de muchos, o de algunos de la Nouvelle Vague, que empezaron a estudiar y no terminaron porque se vieron ilusionados, digamos, convocados por tener otros trabajos. Ella trabajó en una oficina pública de comunicación, pero también fue durante 27 años periodista destacada en el Festival de Cannes. Entonces imagínense cómo ella conocía el mundo cinematográfico, ¿sí? Porque es uno de los festivales más importantes del mundo. Y además, el hecho de que trabajaba también en la Cinemateca de París. Y eso supongo que le dio muchos elementos para el estudio de toda la cinematografía
francesa, ser una mujer, una intelectual, que también le interesaba la música, el dibujo, la pintura, la escultura, la escritura, por supuesto, es que este no es su único libro, y que en el año 1988 recibió el premio Médicis. O sea, acá tenemos, o Médicis, no sé si pronuncio bien el nombre. Yo pienso a veces, pensar que en la universidad tuve 2 años de francés, tuve inglés, y no nada, 3 latines, 3 griegos, y mirá lo que quedó, diría el tango, y mirá lo que quedó, que no puedo traducir. Una pequeña, lo que más me preocupaba, el nombre de la rosa, no poder leer en latín. Vieron que viene, por lo menos la versión que yo leí, traía la mitad traducida al castellano y la mitad de la página en latín. Era una desesperación que tenía. Yo decía, ¿quién me podría...? La leí mucho antes del ingreso a la universidad, mucho más joven. Pero bueno, vamos a la novela. La novela es realmente un himno a la carne, al inconformismo. Trata del amor loco de Genevieve, no sé si se dice así, Genevieve, la protagonista, una muchacha joven, hermosa, pequeño burguesa. Vamos a decir que fue protagonizada por Brigitte Bardot, que en ese entonces era la mujer de Roger Vadim, pero que luego de la película se separaron. Esto es de Radiolandia. Se veía, lo de que después se separaron, eso meterse en la vida personal, pero digamos que es el chisme atractivo. Y tiene un amor loco, ella lo dice muchas veces, que está fou, que él es fou, que él es loco, lo repite varias veces en la película, y que tiene un amor obsesivo realmente por él, y esto muestra a él lo que muestra que le pasa, es que tiene un desencanto por la regresiva evolución política después de la Segunda Guerra Mundial y la renuncia, de hecho, que hubo a los ideales revolucionarios. Yo les decía que es una novela que habla mucho del existencialismo, como de la introspección, el protagonista masculino. Después voy a hacer un resumen argumental. Ahí hay un perro que nos está, menos mal, Esther, vos podés apagar porque sale tu perro ahí. Menos mal que mi perra está durmiendo al lado mío, porque si no, bueno. Voy a hacer un pequeño resumen argumental. Habla de esta indiferencia contemporánea, de este individualismo, con mezclas de absurdo, de una crueldad inusitada, pero mezclado con lo gracioso, con lo escandaloso. Imagínense los desnudos para la época, si bien no se le veía nada a Brigitte Bardot, era tremendo. O pensar que Renaud estaba desnudo en la cama, aunque se le viera un cachito nada más, era como muy provocativo para la época. Y habla de este amor obsesivo, fue prohibido en el momento de su publicación, el libro, y provocó una dura política con la feminista de la época, como si estamos luchando por nuestros derechos, nos estás hablando en el libro de una mujer sumisa y sojuzgada por un varón que es un perverso en realidad. Y es como si contara la catábasis, el descenso a los infiernos de una mujer joven, pequeño burguesa parisina, y un hombre suicida, como les decía, medio loco, que al fin se redime, que al fin logra una redención, y es considerada los principios de la narrativa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a el argumento, la anécdota. Cuenta la historia, por supuesto que en la novela hay más elementos y personajes que los que después se recortan en la película. Hay una muchacha, pequeño burguesa, de París,
que estudia psicología, que es una estudiante muy aplicada, que tiene una amiga, estudiante como ella, que es su mejor amiga, que aparece también la madre, como que tiene mucho control sobre la hija, y que hereda una fortuna considerable de una tía de un pueblo de provincia. Entonces ella viaja a ese pueblo de provincias en tren, y se aloja en el primer hotel, hace una indicación, porque la novela es bastante detallada, vieron que va explicando, va desarrollando en la narración, hasta los mínimos detalles, como ella elige un hotel solo porque estaba en la misma vereda que estaba caminando. Es un detalle, ¿no es cierto? Y no va al de enfrente, y entonces ella después piensa, y si hubiera cruzado la calle, mi destino hubiera sido distinto. O sea, estas cuestiones que tiene la novela, ¿no? Tan distintas al lenguaje cinematográfico, y que, bueno, va hasta a sus abogados, a la albacea, a ver qué es lo que tiene, entre ellos una casa que ella siempre quería, que en la novela se explica que está en unas afueras muy agradables, con grandes jardines, con una casa de categoría, con excelente mobiliario, y que al día siguiente de la llegada al hotel, en realidad en el segundo día, no inmediatamente, como muestra la película, pero obviamente la película tenía que recortar, no podía ser de 5 horas. Ella cuando le dan la llave se equivoca, y en lugar de ir a su habitación 10 va a la habitación 6, y se encuentra con este muchacho, digamos. No describe la novela que sea tan lindo ni tan joven, no hace mención de ese detalle, que ella deduce que había tenido un intento de suicidio porque ve que hay unas pastillas, un frasco de pastillas tirado cerca de su cama. Bueno, llama al conserje, lo llevan al hospital, ella es indagada por la policía, hay todo un detalle ahí de las dudas de la policía acerca de los orígenes del hecho, si ella tenía algo que ver, si ella era conocida, si se conocían de París, que por supuesto está someramente mencionado en la película, y en la cual extrañamente ella lo va a buscar porque se siente en deuda, y lo lleva, no muestra la película, a un lugar muy suntuoso, bueno, donde ella se empieza a sentir atraída sexualmente, porque antes había mostrado que en París ella tenía un novio que era un profesional, pero con toda una relación muy indiferente, muy poco comprometida, y donde el erotismo parece que no figuraba en esa pareja, que iba a cumplir la convención social de casarse y de tener hijos. Sin embargo, lo menciona desde el principio, que ella iba a dedicar parte de la fortuna a un proyecto de una especie de ONG o fundación, no hace demasiada explicación, dedicada a los pobres o a los niños o de ayuda social, como ella se iba a recibir de psicóloga junto con su amiga. Iba a dedicar parte de su fortuna a crear esa fundación, ¿no es cierto? No le da gran relevancia al hecho de que se va a casar, sino al objetivo de comprometerse como buena burguesa en la ayuda social. O porque, digo de buena burguesa porque tenía la posibilidad de invertir parte de ese dinero en eso, lo cual se ve totalmente delucido, eso no aparece en la película. Bueno, ella en la novela se ve extrañamente cada vez más atraída, al punto de que cuando está comiendo no puede comer porque siente esas sensaciones eróticas de la proximidad de él, y ahí muestra que a propósito lo lleva a la casa de la tía y que allí hacen el amor sin apenas conocerse, cosa que no aparece en la película. Sí aparecen unas escenas de desnudo de ella totalmente injustificados dentro de la historia. ¿Por qué de repente ella se desnuda sabiendo que a pocos metros está el muchacho, ¿no es cierto?
Y bueno, vuelven a París, ella se siente un poco responsable de ese muchacho desgarbado, sin intereses, y bueno, inmediatamente empiezan a tener una relación gobernada por un erotismo dentro de la película muy marcado, con detalles de relaciones sexuales con mucha, con bastante pormenores, muy novedosos para la época, por eso causó tanta revolución entre los lectores, y con una respuesta por parte de él muy indiferente. Ella se enamora de una manera obsesiva, de tal manera que pierde su anterior identidad. Desaparece su identidad de mujer prolija, estudiosa, deja de estudiar, su casa está hecho un desastre, no la limpia, hacen el amor todo el día, se pelea con la mamá, se separa de su novio, y va descubriendo que no es correspondida, porque él tiene un trato siempre muy desagradable con respecto a ella, muy desmerecedor, siempre la trata de pequeño burguesa en ese lenguaje del revolucionario. Ella descubre a través de un amigo escultor que él ha sido escritor, o sea, va descubriendo de a poco que era un intelectual, porque él no contaba nada de lo que hacía ni de lo que pensaba. Él se dedicaba a leer extrañamente novelas policiales que recuerden que en la década del 50 eran subconsideradas. Era considerada una literatura popular y una mala literatura. Nada que ver con lo que hoy consideramos la novela policial. ¿Por qué? Porque los géneros de consumo popular han entrado dentro del canon, ¿sí? Piensen en lo que se pensaba en la Argentina en aquella época. Leer novelas policiales o novelas románticas era para incultos, ¿no? Él se dedica a leer interminablemente novelas policiales, consume muchísimo alcohol, vive emborrachado, llega un momento en que todos los días se va a deambular por todo París y ella lo busca por todos lados, eso está levemente indicado en la película, lo busca, le paga todo, le compra inmensas cantidades de botellas de alcohol que él cada vez pide más, le compra novelas policiales, se encarga de abastecerlo en todo, de proveer. Ahí cambia la convención social del rol de la mujer típica de Francia, pequeño burguesa, que se tenía que casar, tener hijos, y el hombre ser el proveedor. Ahí la proveedora es ella. En un momento lo dice en la película y lo dice en el libro: gasté 40.000 francos esta semana en bebidas para Renault. Y bueno, descubre también con el amigo un poco mayor, escultor, que está unido a una muchacha que es totalmente, que parece manejarse con un sentido del absurdo en la vida, que es soslayadamente expuesto en la película, con la cual tiene una relación, Renaud, de amistad, no erótica, no sexual, una amistad de pareceres donde el absurdo es la norma. Sus movimientos, sus caminatas, por el parque, por los lugares, lo atraen a esta muchacha llamada Rafael, que es como producto del nihilismo, del existencialismo de la época, en el que todo vale, en el que está bien, nos tiramos al piso, como en esa escena de la película en que están los músicos de jazz. Pensemos también esto en Julio Cortázar, que era amante del jazz y estaba en esa bohemia francesa de los años 50, a mí me hizo acordar eso, que los músicos tirados en el piso, en cualquier lugar, que tenían relaciones con cualquiera, como predecesores de la ideología hippie, y que
luego de una caída a los infiernos, él se da cuenta que está enamorado y bueno, y que van a casarse, y con eso hay como una redención a las convenciones sociales, ¿no es cierto? Después de pasar una temporada en Florencia, donde, bueno, en la película se aprecian bellísimos paisajes de Florencia, de los alrededores y de la ciudad, pero la novela lo cuenta. Ahora, eso básicamente la novela. No sé si alguien quiere agregar algo que le haya llamado la atención, que le haya provocado algún desconcierto en la novela. Están sus voces habilitadas. Bueno, seguimos entonces con el... No quiero hablar yo sola, muchachos. Sí, Sí, lo que Alicia. me llamó la atención, la precisión de los horarios, o sea, para marcar bien con su personalidad, la precisión de los horarios del tren, qué sé yo, ahora no me acuerdo, pero era... Sí, 14 y 10 y 38. 54, qué sé yo, una Sí, cosa así. en un momento de la película está, dice, perdí el tren, De creo que tal y decía de 20, 14 no y sé. 38, claro, que tiene que ver con su mente estructurada, con que era Sí, una sí, sí. mujer muy Era muy estructurada, muy Sí, sí, por ordenada, eso, muy eso limpia, muy marca el tema, ¿no? rigurosa, muy estricta. Y en un momento de la película, que él le acaricia el pelo, le dice, esto es lo único desordenado que tenés, el pelo, porque era la reina del orden burgués, del orden social. Era como una metáfora, esto es lo único que tenés desordenado. Que es metafórico, ¿no es cierto? Bueno, Sí, vamos a mí lo que me Sí, llamó la atención fue la cantidad de cerraduras que tenía en su departamento. tal cual, tal Y cual. las cerraba ordenadamente, una Sí, detrás de la otra. eso era la muestra de ese carácter convencional, exageradamente ordenado y temeroso de un afuera que se veía como inseguro, propio de la burguesía de la época. Ellos eran una clase que no tenía contacto con la miseria, con las clases carenciadas que estarían al borde del río del Sena, los mendigos. Ellos protegían la propiedad privada, propio de la burguesía, proteger exageradamente la propiedad privada, que hoy también lo vemos, quienes tienen esas grandes puertas y sus múltiples cerraduras. Y creo que Martita levantó la mano, me parece, puede ser, me cambia de pantalla. Un comentario que Sí, yo termino de leer el libro donde sentí por momentos un clima muy fuerte, hasta de opresión hacia ella, sí. realmente muy intenso, y lo leía desde la descripción como ella se sentía, aunque no se quejaba, pero la autora demuestra cómo se siente ella en ese rol. E inmediatamente pasé a ver la peli y recuerdo que la presentación de los títulos, después analizaremos y demás, la excelente música me dio una tranquilidad y pude como relajarme. Y creo que en ese sentido la película no te lleva a los lugares emocionales, por lo menos lo que yo sentí, que me provocó la lectura de la novela en sus distintos momentos, tanto de las situaciones del protagonista, del varón, como de ella, ¿no? Tomando los dos principales. Mientras que la película es como que más llevadera, ella una hermosísima mujer que yo prácticamente había olvidado, ¿no? Y me pareció que andaba por otro carril, lo emotivo de la película en relación al libro, que insisto, me pareció muy fuerte en cuanto a descripciones
de las vivencias que cada uno tenía, tanto de la enfermedad de él como ella, otra enfermedad a otro nivel, y el sufrimiento de cada uno de ellos. Eso me pareció. Exacto, excelente, excelente comentario, Marta. Realmente brillante el comentario, porque en el libro a mí también me llamó la atención eso, el carácter de opresivo que siente ella, que ella se da cuenta, sí, Raquel, ahora te doy la voz, ¿sí? Que ella se da cuenta que está haciendo, que ha cambiado su vida, que ha perdido su personalidad burguesa, que ahora tiene otra, pero es incontrolable. No puede controlar el amor y la sujeción, la opresión tremenda que siente por él, cómo la domina, en gran parte motivado por su deseo sexual que la ha hecho sentir no como la canción esta de que aborrezco del guatemalteco, no me acuerdo ahora, que la ha hecho sentir una mujer que goza, y que eso la lleva a sentirse absolutamente dependiente de él, y que la perversidad de él hace que, y el sentido de opresión de ella, hace que ella le pague todo y le sienta todo, le compre todo, hay una opresión tremenda, pero a la vez él también se siente muy sufriente, no puede salir de su imposibilidad de conectarse con el mundo, como que él ha decidido desconectarse del mundo. Sí, Raquel, te escuchamos. Yo la dividiría en dos partes. Por un lado, él es un tipo enfermo, es un alcohólico enfermo. Sí. Y el alcohólico, si no tiene una recuperación o algo, tiene serios problemas, ¿no? Y creo que por un lado pasa por lo que él siente y lo que él sufre. Por eso esa violencia. Y por otro lado, yo creo que hay muchísima violencia hacia ella, muchísimo maltrato hacia ella, maltrato de género, y las que hemos sufrido por algún momento maltrato, es muy difícil poder romper esa simbiosis. Y yo creo que en la película no es que él renuncia a ese maltrato, él se muestra arrepentido, él se muestra enamorado, etcétera, etcétera, pero ahí hay una relación muy, muy enfermiza. Eso fue lo que yo noté, al margen de un montón de cosas, que por ahí las veamos más adelante, pero que hay un maltrato total, ¿no? Violencia de género total y absoluta, pero entre dos personas, él por su enfermedad alcohólica, y porque aprovecha el atractivo de ella y lo que ella siente por él, que es maltrato total y absolutamente, que se aprovechan todas esas situaciones, ¿no? Que se dan. Después ella muy hermosa, pero realmente la he visto en actuaciones un poco superiores, ¿no? En este caso Sí. he visto que le faltó fuerza, que le faltaba emoción, no sé si estaba hecho Exacto. o es la personalidad de Brigitte, ¿no? Sí. Bueno, eso era lo que quería comentar ahora y después por ahí más adelante si hay otra cosa. Sí, muy, muy interesante, Raquel. Coincido con vos absolutamente en el aspecto de la vivencia personal. Me ha pasado una situación de ese tipo y realmente uno comprende la imposibilidad de la mujer de salir de esa situación de opresión, porque a mí también me ha pasado y me sentía absolutamente impedida, por más que yo sentía o racionalizaba o intelectualizaba esa opresión y ese maltrato. Es muy difícil, y de esa violencia de género imperceptible que solo la mujer conoce, de la desvalorización y el maltrato de género, es muy duro salir. Mezclado también con el alcoholismo que lleva a una dependencia a él de la mujer, porque es parte del alcoholismo. Sí, Grace, levantaste la mano, me parece. Sí, con respecto a lo que decía Marta, del comienzo de la película, de esa música tan tranquilizadora y demás, Sí. y las imágenes, ambas cosas, la música y las imágenes, a mí me parece que refieren al concepto del amor cortés.
de aquellas cortes femeninas en donde se hablaba, se escribía, había poesía. No ubico bien fines de la Edad Media en algunos lugares Sí, de comienzo Francia. de la Edad O sea, que ahí Moderna. hay Sí. como un mensaje de, a pesar de lo que la película está diciendo, hay como un mensaje de la revalorización, me parece, del papel de la mujer, ¿no? Porque en esas cortes la mujer era la fundamental. Exacto. Y había Y unas las reglas. imágenes son eso. Y Y el la amor música cortés, apunta a eso claro. también. Exacto. Fíjense que la música era inusitadamente alegre en toda la película, era como juguetona, alegre, y no se correspondía con ese sentimiento de opresión y de desesperación que siente ella. Coincido con Raquel, a mí en lo personal no me gustó la actuación de Brigitte Bardot. En lo personal me pareció que le faltó mucho para ser una actriz que demostrara en su rostro, en su gestualidad, la opresión, la indiferencia y el maltrato que estaba sufriendo. Me pareció muy banal su actuación, incluso la del protagonista, no me pareció que mostrara el dolor profundo y la desesperación y la falta de salida que se encontraba a sí mismo. Eso es una evaluación personal, pero después ustedes verán qué opinan. Emma, que está levantando la mano, te escuchamos. Hola, buen día. Buen día, Emma. Bueno, a mí el libro bueno, me resultó fuerte, por supuesto, interesante, la forma que está escrito, ese diálogo que ella tiene consigo misma, donde se mira haciendo y critica lo que hace. Y me llevó a una lectura de finales de los 80, un libro que salió en el 80 y pico en la Argentina, llegó a finales de los 80, que se llama Las mujeres que aman demasiado, Ah, sí, lo leí. de Lo Robin leí. Norwood, Sí, una terapeuta norteamericana, porque exacto. ella en varios momentos del libro, ella dice, del texto, ella dice amarlo demasiado. Lo amo tanto, lo amo demasiado. Eso me llevó a ese libro, ya no recuerdo todo, a ver, sé que lo he leído en su momento, pero no lo Sí, yo recuerdo todo. ahora voy a dar Pero, algunos detalles del libro. claro, entonces en realidad ella es una relación enferma, como ya lo dijeron, como Tal ya lo cual. dijeron ustedes antes, los dos están enfermos, la relación es enferma, y ese final que le da la autora de redención, la verdad no me la creo. Después Exacto, de haber leído este libro de Robin Hood Norwood, exacto. en realidad las personas para cambiar necesitan algo más y ella no está convencida del cambio de él, porque ella en realidad no quiere que él se vaya. No sé, supongamos que con suerte él vuelva mejor, ¿de qué manera esa relación se puede replantear? Por supuesto, esto es una especulación de mi parte, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, me llevó a otro momento, a otro libro, a otro autor, a otra autora, también situada mirando las relaciones de los hombres y de las mujeres de una manera diferente. Exacto. Y la mirada que hoy hacemos de este libro también es distinta, nuestra mirada de género, digamos, también es diferente hoy en Claro. día, ¿no? Bueno, eso era el aporte que quería Absolutamente. hacer. Absolutamente, muy, muy interesante. La verdad, gente, que la participación de ustedes me resulta encantadora en el sentido de la palabra encantamiento, que me dejan subyugada, así, por la inteligencia, por lo adecuado que resulta para analizar estos temas que a mí me pareció a veces demasiado banal. Digo, les traigo esta película, los va a aburrir, va a ser demasiado banal, porque me pareció banal la actuación de ambos, de todos en realidad. No me parecieron que pusieron lo mejor, porque quizás la dirección de Roger Vadim no fue la adecuada y no le dio la tragicidad que el tema merecía. Me pareció a mí, es una opinión personal. Incluso la música no ayudaba. Con respecto a lo que menciona Emma, el libro Las mujeres que aman demasiado, es un libro de análisis psicológico, porque la autora es una psicoanalista junguiana. Si ustedes recuerdan, Jung
era un admirador, compañero de Freud de la misma época, que era, si no me equivoco, austríaco, suizo, y que tenía, si bien coincidían en muchos aspectos, él destacaba la influencia espiritual, que no la tenía en cuenta Freud, en el análisis de los casos, y que fue una revolución y no tuvo el éxito de Freud. Sin embargo, hay una línea de psicoanalistas como la misma autora de Las mujeres que corren con los lobos, de Píncola Estés, que toman ese psicoanalismo junguiano. Y en ese libro la autora hace un análisis psicológico de varias pacientes que ha tenido, que todas presentan esta relación disfuncional en la relación de pareja con distintas parejas, y por eso se llama así, como un juego de palabras, no porque banalice las situaciones, sino porque las analizan de mujeres que por último son de alguna manera víctimas, porque son, como en el caso de la película, no pueden salir de una relación, de una simbiosis patológica, como vemos en este caso. No tienen modo de salir, no pueden salir solas. Y por eso vuelvo a recordar lo que comentamos con Raquel de esas coincidencias, ¿no? Uno se da cuenta de que está mal, pero no puede salir. No tiene modos, ni aunque vaya a un analista, no tiene modos. ¿Y alguien más quiere hacer algún comentario sobre Sí, yo la quería hacer novela? un comentario, Esther. Sí, sí, Darwin. Tomando Me lo que dice cambia todo el Marta. tiempo. A ver, ¿dónde ¿Cómo, estás, cómo? Darwin? Sí, ahí te vi, ahí te vi. No, tomando comentarios de Marta y de Grace, a mí la música, sí, a mí me decepcionó porque la verdad es que no me daba, o sea, uno lee el libro y como dice Marta, es la opresión. La chica se está autodestruyendo y la música que sonaba, yo digo, esta lo conozco, sonaba medio Mozart, Haydn del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, de clasicismo puro. Y no, después busqué y la compuso el tipo, digamos, no creó nada para mí. Y no dio el ambiente No. que tenía, debería tener esa película, salvo lo que dice Grace, que quiso dar algo de corte, quizás algo de corte de Luis XV, Luis XVI, no sé. Sí. Pero, y una cosa del libro, que obviamente es mucho más atrayente que la película, es más importante, también le da importancia al personaje de la pareja del escultor, no me acuerdo el nombre ahora. De Rafael. Ella cuando la ve le dice, me parece que es lesbiana, tiene el corte, cómo se corta el pelo, dice, Sí, y tiene como una cuestión de celos con él, y ella se da cuenta que él, con ella se está muy bien, hasta hacen una obra de teatro, Eurídice, y están todo el tiempo felices, y ella como que ve con él que está muy bien, y ella no puede lograr lo que logra ella, tiene como ese tipo de celo, ¿no? Y otra cosa, me parece que en el libro, yo ahora lo leí en Vacaciones de Invierno y me olvidé, pero creo que cuando lo describa él, lo describe feo, grandote. Exacto. ¿No? Que él incluso encuentra una cama, no había camas para él, y ella medio que también no entiende cómo se enamora de él, porque ni siquiera le gusta físicamente, que hay otro tipo de atracción, ¿no? Pero claro. no, era eso nada más, era eso. Sí, perfecto, perfecto. Y viniendo de vos, que sos nuestro experto musical, es tal cual, es la música no acompaña, porque pareciera, además de la majestuosidad de esto de remontado a Luis XV, Luis XIV, el Rey Sol y esta ampulosidad, ¿no es cierto?, de la corte, que ya lo mencionó Grace con las relaciones corteses, que se estudian académicamente, porque es todo un tema también dentro de la literatura, el amor cortés, que lo vemos en las novelas de caballería que leía el personaje Don Quijote, Amadís de Gaula, Orlando Furioso, ese amor cortés hacia una mujer generalmente casada,
que no iba a ser correspondido y que iba a ser platónico y que tenía una serie de convenciones, de protocolos para la llegada entre el hombre y la mujer. Ahora, esto que mencionaste es muy importante porque en la novela muestra que él logra como una amistad íntima, pero íntima de pareceres intelectuales próximos y coincidentes con esta Rafael, que no se muestra tan así en la película, o se muestra muy solayadamente, que él realmente se siente bien y hace proyectos con la mujer, hace acciones, parece una redundancia, realiza acciones, como vos decís de esta obra de teatro, se ríen juntos, charlan muchísimo, y ella no puede mantener una sola conversación con él, y cada cosa que ella dice es tergiversada y pervertida y subvertida en la respuesta de él. Todo hay como una mala interpretación, pero a propósito, digamos, intencionalmente de él. Ella no puede decir nada, no le puede criticar nada, no puede abordar ninguna conversación. Fíjese en la película cómo aparece ese momento en que ella no le dice nada y él se va, o que en un momento ella grita y rompe todos los objetos, esa imposibilidad de comunicarse con él. Hay una incomunicación, tiene miedo de hablar con él, porque él le va a responder con algo que la agrede psicológicamente. Ahora vamos al director. Roger Vadim, considerado, nacido en 1920. Sí, Raquelita, dale. Yo creo que hay mucha impotencia por parte de ambos. Una Sí, impotencia total, que eso la da el maltrato, el alcoholismo y ese sentirse presionada, presa prácticamente de los deseos de él. Porque exacto. eso es lo que lleva la violencia totalmente. El miedo a que La- se y- vaya, porque el miedo a quedarse sin su relación sexual, que eso es lo que la tiene atada únicamente. No hay Exacto. otra cosa. Yo creo que ella confunde sexo y relación sexual con el dinero que ella le puede dar mientras le puede comprar las botellas. Hay una impotencia total. Ojo, Tal cual. no quiero asociarlo a lo personal, no creo que a vos te pase lo mismo. No quiero asociarlo a lo personal. Es lo que yo sentí en la película, una impotencia Claro, total. claro. Y la leí un poco también. Que era increíble de observar, de leer primero y de observar en la película cómo ella no puede salir de eso, decirle, tómatela, me voy, limpio la casa y empiezo de nuevo, o sea, vuelvo a dar las barajas. Cómo ella caía cada vez más en buscarlo de noche, en deambular toda la noche por los bares y encontrarlos con prostitutas, y que él, típico del perverso, que era muy carismático, que convencía a los parroquianos, era muy carismático con los parroquianos, y siempre ella llegaba y le pagaba. Que eso no se ve, ella todo le pagaba, no importa el daño que esto le hiciera a él, que le pagaba igual. Y esta, como vos decís, imposibilidad de salir de esta relación y una incomunicación, que él lograba una comunicación placentera y agradable y verbal y no erótica con Rafael, la mujer joven, extremadamente joven, del amigo mayor. Y esto que vos decís y que decía Darwin, que lo cuenta como un hombre feo, gordo, con marcas en la cara, como de viruela, que era un hombre desagradable. Sin embargo, eligió un actor bello para esta película. Y que un detalle es que siempre estaba con traje, ¿no? Salvo los momentos en que levemente se veía que estaba desnudo. Bueno, voy a hablar un poco del director, nacido en 1928, muerto en el año 2000, francés, que fue director, realizador, fotógrafo, actor, escenógrafo. En realidad era hijo de un diplomático ruso bolchevique y él se cambió el nombre. Y su primera obra con Brigitte Bardot, a la que descubrió a los 16 años, ya era un mujeriego empedernido,
fue Y Dios creó a la mujer, que fue lo que lo llevó a la fama por el alto nivel de erotismo que tenía. Fue uno de los precursores de la Nouvelle Vague, pero luego en sus realizaciones, que fueron muchas, fueron quizás, no tuvieron el éxito o no se correspondieron estrictamente con los postulados de la Nouvelle Vague. Pero en este caso, esta película lo que tiene es ese análisis existencial y ese despojo de los tabúes sexuales de la época. También hizo, en base a otros libros, Las relaciones peligrosas, un libro que se estudia mucho en la universidad, protagonizado por grandes actrices, por Jeanne Moreau, Barbarella, por Jane Fonda, que también fue su esposa, también con Catherine Deneuve o Deneuve. Tuvo 6 esposas, 4 hijas, entre las que se pueden contar. Y es considerado en el año 52 el precursor de la Nouvelle Vague, aunque ha hecho un cine más libertino que trascendente, ¿no es cierto? Y vamos a la película. Y ahí les voy a pedir las opiniones de ustedes, que ya han sido muy esclarecedoras. ¿Qué opinan? ¿Qué cuestiones de la película? Porque ya la historia más o menos la hemos contado, hemos deducido los recortes. ¿Qué les parece? ¿Qué cuestiones les parece que pueden ser tomadas en cuenta? Le doy la voz. Marita, me pareció que levantaste la mano, ¿o no? No. ¿Alguno de los que no hablaron que quieran agregar algo de la película? Me parece que lo hemos dicho todo. Ya no tenemos nada más. A mí me pareció muy floja la película, la verdad. ¿Dónde Incluso, está? no Esperá sé que dónde me... está. En algún lado debo estar. Ahí estás, porque vos sabés que me hace esto, me mueve permanentemente los recuadros. Sí, Enrique, te escucho. Muy floja, Sí. pareciera como que quiso hacer una comedia y no le salió. No sé, hubiera merecido, el texto hubiera merecido otro director. Yo me la imagino ese argumento en manos de Buñuel, hubiera hecho, no sé qué hubiera hecho, pero bueno, me parece como que quedó desmerecida totalmente. Sí. Me parece también que lo que es de un plano que tendría que ser predominante, el plano social, pasa a la experiencia de pareja, individual, o sea, porque hay mucho como para tomar de ahí eso que vos decías al principio, el fracaso de la revolución, ¿no? La mayoría de los jóvenes que podían tener alguna ilusión después de la guerra mundial, en realidad se ven sometidos fueron derrotados, por decir así, derrotados por el capitalismo de ese momento, ¿no? O sea, predominó el tema de la organización social, de respetar las formas, las costumbres. Y bueno, yo me acuerdo que nosotros también vivíamos esa situación, ¿no? Digamos, yo iba al trabajo y me tenía que poner corbata. Estamos hablando de los años 68, 70. Sí. Me acuerdo haber tenido una pelea con el gerente porque me obligaba a usar corbata. Y yo no quería. Entonces me llevaba la corbata, me la ponía un rato y después me la sacaba. Esas pavadas que hacíamos, ¿no? Que era una falsa rebeldía, pero bueno, lo hacíamos como forma de romper ese estatus, ¿no? Y bueno, me parece que la película a mí no me dice nada, y más con el final que le ponen de novela rosa, no sé, a mí me pareció totalmente... Tal cual. Muy comercial, qué sé yo, muy comercial. Y los desnudos eran justamente para vender la película. Porque, exacto. Ni siquiera los desnudos eran artísticos. No, claro, no tenía mucho gollete. Bueno, esa es mi opinión.
muy, muy interesante, con la cual lamentablemente coincido con Enrique, ¿no? Ese final, ahora te doy la palabra, Grace, ese final en ese edificio sin techo, que se ve que era una iglesia, sin techo, que vienen caminando el uno del otro, faltaba la cámara lenta y que se abrazaran y la cámara dando vueltas alrededor, o sea, muy banal, muy frívolo y en una manera poco creíble que él, ay, pobre Emma, se ve que salió y volvió a entrar, se le corta. Muy frívolo esto que él de repente le dice, me rindo, cásate conmigo, como la solución está en el papel, está en el papel, no en un cambio de actitud, no en un reconocimiento de la dolencia, como diría Raquel, un reconocimiento del alcoholismo y de su nihilismo por el mundo, y en un reconocimiento de la manipulación que ella sufre, ni por parte de ella tampoco, es demasiado novela rosa. Grace, te doy la palabra. Sí, yo detalle, nada más que me parece que hay como un descuido de Badem cuando está haciendo la película. Por ejemplo, a mí me llamó la atención una pavada, la cuestión de la cartera. Sí. La cartera de la dama, en la burguesía, digamos, la mujer burguesa, la cartera es fundamental. Entonces ella cuando se va a ir de viaje, que va a tomar el tren, está acomodando meticulosamente las cosas en la cartera y demás. Emma, fíjate de cortar perdón, Grace. Fíjense de cerrar el micrófono, Emma, por favor, porque se acopla, ¿sí? Si me escuchás, Emma, si podés apagar el micrófono, porque se acopla y no la escuchamos bien a Grace. Sí, muy interesante lo que vos decís. O sea, se va sin la cartera, en el tren está sin cartera, ¿no? Y cuando baja del tren, tiene la cartera. Entonces me parece que hay esos pequeños descuidos que es como que, bueno, yo hago esta película, no sé, y en una cosa tan icónica para una mujer burguesa como es ir con su cartera, ¿no? No sé, es una pavada. Sí, y que incluso... A mí es como que me molestó esa cosa de no tener el suficiente cuidado. Y además porque él lo que quería era filmar a su mujer, me parece. Claro, venderla como un producto sexual. Venderla como un vamos a hacer una sexual. película con vos, ¿viste? No sé. Sí, y vos fíjate con respecto a lo que decís, porque yo me quedó grabado, que cada vez que ella va a salir a comprar vino varias veces o que sale a comprar comida, ella agarra esa carterita negra con las cadenas, muy de moda en aquella época y que nunca olvida de agarrar la carterita negra y la muestran a ella con esa carterita negra tipo sobre grande, con las manijas que eran cadenitas. Chanel, es la cartera Chanel. Claro, muy de moda en aquella época y que ella siempre está con la carterita, que no es un detalle menor. No por nada dicen, hablan de la Louis Vuitton, ¿sí? No por nada hay un comentario sobre la cartera Louis Vuitton. No es gratuita, no es gratuita, tiene mucho contenido detrás. Bueno, alguna observación, porque todas son observaciones riquísimas. ¿Alguna otra observación que quieran hacer? Porque, bueno, a mí también me pareció una película que no daba con la tragicidad y con el análisis profundo e íntimo de las personalidades de los protagonistas y de los sufrimientos de los protagonistas y del marco histórico y social que se estaba viviendo. Como dijo acá Enrique, si lo hubiera tomado otro director, le hubiera dado otra vuelta. Incluso hay un hecho que pasó en esa década, es que cuando salieron de la guerra,
la industria francesa adoptó mucha tecnología y grandes masas obreras quedaron sin trabajo. O sea que además de la guerra, que después se vio en el mayo del 68, poco tiempo después, en el medio del mayo del 68, los estudiantes desconformes con el autoritarismo de las universidades, con la falta de libertad de cátedra, además luchaban porque los obreros se quedaban sin trabajo por la tecnificación de la industria, ¿no? Me parece un detalle, cuestiones no abordadas. Bueno, ¿qué les parece? Yo les propongo de empezar a analizar la generación cinéfila estadounidense, ya que yo ya me... Sí, Enrique, ¿estás de acuerdo? Sí, porque yo ya me preveía que un poco por la falta de logro de esta película, preveía que nos iba a sobrar el tiempo, porque realmente el libro da mucho más y la temática da mucho más que para una película que parecía ser para vender ni siquiera tenía erotismo, porque las expresiones de ellas eran como muy indiferentes. Se notaba que le habían puesto las gotitas para mostrar el llanto. No había ningún rictus ningún gesto de tristeza, ni de desesperación, ni de él ni de ella. A él también le habían puesto las gotitas. O sea, de una banalidad que me pareció como, si bien era una muestra, también tenemos películas no tan buenas en la Nouvelle Vague, ¿no? Bueno, voy a compartir, yo lo había dejado, esperen, acá, el PowerPoint que hice con tanto amor, a ver si no es que sea la gran maravilla, quiero ver si lo ven, que me digan, ¿lo ven? ¿Lo están viendo en la pantalla? ¿Abierto? ¿No? Bueno, ahí voy, ahí voy. Esperen, porque tiene un procedimiento. ¿No quiere? Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Sí. yo me tengo que alejar esto y tengo que tocar acá para que... Ahí está, pero no sé cómo alejarme mi cara. No los veo a nadie ahora, chicos. Yo traté de hacer una síntesis. Primero, en la primera diapositiva hice como una presentación general de esta generación de varones, porque en realidad no vemos cineastas mujeres, por lo menos no se ven, de lo que se dio en llamar la generación cinéfila estadounidense. Y como resumen previo, como prólogo, les puse, venían de las escuelas de cine, del teatro independiente, compulsivos consumidores de la televisión, admiradores de los grandes espectáculos, apasionados, cinéfilos, políticos, tenían un interés en la política, consideraban a los pioneros de la Nouvelle Vague y también del neorrealismo italiano sus modelos a seguir, sus referentes. Con sus triunfos millonarios e inéditos, increíbles triunfos millonarios de sus películas, instalaron una breve primavera para los directores. Quebraron el cine industrial, desapareció el cine industrial, e incorporaron en sus temáticas los temores más profundos de la sociedad estadounidense, que antes no habían sido tratados. Crearon espectáculos impresionantes, como las películas que vamos a ver ahora, Star Wars, E.T., reconstruyeron Hollywood y terminaron devorados por él. Esto es como un prólogo que armé. Entonces vamos a ver, ahí está. ¿Cuáles son los antecedentes de toda esta cuestión? A fines de la década del 50, ustedes saben que estaba el Star System, el sistema de estrellas, donde los grandes estudios llamados
yo a las palabras, les aclaro, a las palabras en inglés, que son de un nivel técnico, cinematográfico, les puse una pequeña definición para que todos pudiéramos entender sin obstáculos a qué nos referimos. Este sistema de estudio, considerado el Star-System desde la década de los 20, a fines de los 50 cayó. ¿Qué significaba el sistema de estudios? Que la producción de películas tenían un staff fijo. O sea, había un dueño, un grupo de dueños y accionistas de cada estudio, de la Universal, de la Metro-Goldwyn-Mayer, que contrataban como empleados a los y las artistas, a los directores, a los camarógrafos, a los escenógrafos. Eran empleados, no eran considerados artistas, y los tenían bajo un régimen estricto de obligaciones y de imposibilidades de crear independientemente. No los consideraban creadores, los consideraban empleados. Pero además eran dueños de las salas donde se exponían las películas y del sistema de distribución de las películas. Entonces, ¿qué pasaba? Los muchos cines independientes, de gente que tenía salas de cine, no les vendían las películas. Primero ellos las pasaban en sus propias salas, y cuando ya estaban desgastadas, que se veían mal, se las alquilaban a un precio vil, o sea, un precio carísimo, pero las películas ya estaban rayadas y en un estado deplorable. Eso hizo que estos dueños de las salas independientes le hicieran un juicio muy famoso, antimonopolio, que lo ganaron las salas independientes, y estos mayors, las empresas más poderosas, tuvieron que deshacerse de sus salas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Perdieron las salas donde ellos las proyectaban, perdieron el dominio de la distribución, tuvieron que distribuir copias a todo el mundo por igual a un precio más accesible. Pero justamente al final de la época del 50, lo que apareció como una competencia que no podían vencer era la televisión. La televisión tuvo un crecimiento exponencial, impresionante, y hizo que quebraran. Los viejos maestros del cine ya no encontraron trabajo, no se producían películas, porque como eran empleados no eran considerados como artistas. Y estos viejos maestros que no habían ido a la universidad, se formaron a través de la acción, o sea, iban aprendiendo mientras iban haciendo películas, y no produjeron un material teórico, porque no tenían tiempo, porque no tenían posibilidades, eran empleados, nunca fueron tratados como artistas y se tuvieron que retirar, aunque después fueron revalorizados por estos muchachos. En esa época, en fines de los 50, aparecieron las primeras escuelas del cine, las universidades del cine. Y entonces estos muchachos, que habían nacido alrededor de la década del 50, empezaron a asistir a estas universidades y empezaron a encontrarse, a conocerse en estas universidades. Algunos provenían del teatro independiente, otros eran actores, pero se encontraron con un tipo de conocimiento inédito para ellos. Adquirían conocimientos técnicos, o sea, conocimiento de filmación, de escenografía, de ángulos de cámara, de planos de cámara, de ambientación, de música, de iluminación, que los otros, los viejos, no quiero desmerecer con esto, con los viejos, los anteriores directores lo habían tenido que descubrir por sus propios medios y a través de lo que la tecnología iba desarrollándose. Pero algo muy importante, empezaron a conocer teorías cinematográficas.
Y algo que los impactó fue lo que aparecía en los cahiers du cinéma de los franceses y la que hacían los críticos de la Nouvelle Vague. Conocieron el neorrealismo, conocieron ese tipo de filmaciones en las calles, en lugares naturales, bajo la luz del sol, que eso no se conocía, no había llegado a Estados Unidos, y se impresionaron y empezaron también a reconocer las virtudes de los grandes maestros, especialmente de Hitchcock, de Hawks, que empezaron a reconocer los grandes adelantos técnicos. Recordemos que Hitchcock, que era británico, también se había formado en Alemania. O sea, el expresionismo alemán había tenido también gran influencia en Hitchcock. Y ellos empezaron a conocer estos movimientos teóricos, esta escritura teórica, este basamento, un marco teórico, que no lo tenían los anteriores directores. Pero, ¿qué pasaba? Desde la década del 30, y acá se me pone, yo no sé si a ustedes los tapa también, porque a mí me tapan unas cositas acá, ya las saqué. Desde fines de la década del 30, también una cosa que perjudicaba mucho al cine, es que en la zona este, lo que vendría a ser Nueva York, Filadelfia, había grupos religiosos ultracatólicos que impusieron un código de restricciones muy, muy estrictos, muy prohibitivos, muy censores, que prohibían hablar de temas o de cuestiones que se llamó el Código Hayes por la persona que lo creó, digamos, por eso se llamaba el Código Hayes. Entonces, había temas de los cuales no se podía hablar ni tratar. La homosexualidad, la violencia explícita, los desnudos, las palabras fuertes, hablar del socialismo, del comunismo. Recuerden que era una época macartista, donde fueron perseguidos muchos directores, creadores, guionistas, que se reconocían como comunistas y socialistas y fueron quitados, perseguidos y hasta algunos encarcelados, ¿no? Por esa locura anticomunista que siguen teniendo los estadounidenses y los sectores de derecha, ¿no? En general, también en nuestro país, producto de una gran ignorancia, ¿no? Se prohibía hablar de una crítica política y religiosa, pero ¿cómo se las rebuscaban los directores? A través de la alusión y de la metáfora, ¿sí? Que eran que trataban de eludir en forma directa estas prohibiciones. ¿Recuerdan el método Lubitsch? Que él trataba el sistema, el toque Lubitsch, cuando este director alemán se fue en los 20, la década de los 20, principio de los 30, porque murió joven, que era lo que prohibían hablar, él lo aludía a través de metáforas en sus comedias para hacer la crítica social. Bueno, siempre encontraban estos directores del sistema de estudios alguna manera de que el público pudiera, si sabía hacerlo, si estaba en condiciones de hacerlo, en estas metáforas, descubrir la crítica social. Vamos a ver cómo fue este desarrollo. Yo le puse de título desarrollo de esto porque tuvo 3 periodos fundamentales, 2 generaciones, ¿no? Y 3 periodos. ¿Qué consideraban estos jóvenes telemaníacos, cinéfilos a ultranza, que les gustaban mucho los grandes espectáculos, que amaban todo lo que se pudiera decir, grandes críticos de compromisos políticos? Consideraron que Hollywood había tenido auténticos artistas que habían sido totalmente despreciados, que habían tenido visiones y estilos individuales, que tenían temas recurrentes y que habían tenido grandes obras. ¿Y qué valorizaban ellos? El concepto de autor. Un poco lo que
lo que proponía la Nouvelle Vague, volver a la importancia del director y de la mirada del director, de la mirada política, de la cosmovisión del director. Querían hacer obras que tuvieran un valor estético, no ya de comercial, que tuvieran un valor estético y utilizar nuevas formas. Estos cinéfilos eran hijos, se decía, porque ellos admiraban a John Ford y se sentían hermanos porque admiraban a Truffaut y a Godard, particularmente a Godard. Con todos vieron esa película tan extraña que nosotros hemos visto de Weekend, ellos se maravillaban con ese nuevo cine no lineal de Godard. Pero hubo trucos para burlar a estas prohibiciones. Estos trucos aparecieron antes de la generación cinéfila, pero que la influyeron. En los años 60 apareció el gore, que también vemos el gore, que significa esta palabra que había mucha sangre y crímenes explícitos, descuartizados, cabezas que iban, sangre que chorreaba. Este gore, por ejemplo, es lo que utiliza la escritora argentina muy famosa de terror, pero con mucho contenido social, que es Mariana Enríquez, de la nueva generación de extraordinarias escritoras argentinas, jóvenes de este momento, entre las cuales está nuestra profe, de los que estamos haciendo el curso en la Universidad de Hurlingham, de Literatura y Memoria, si me acuerdan, Robles, ahora me olvidé del nombre, que acaba de estar nominada para los premios Sara Gallardo, con otras 10 escritoras. Y también aparecieron las películas de clase B, que se hacían en 2 días con 2 mangos. Por ejemplo, este género de horror era una provocación política, que sobre todo las películas de Gordon Lewis. Y también había películas de clase B que despotricaban de estas grandes películas bíblicas y estas grandes coproducciones de los estudios que le hacían con 2 mangos y en 1 o 2 días, como las de Roger Corman. Y eso también tuvo un modelo de cómo hacer otro tipo de cine y de cómo burlar a la censura. Hay una primera generación que es de la década del 60, que ya eran cineastas formados en escuelas, telemaníacos y ultracinéfilos. Había una generación de italoamericanos que se habían conocido en estas universidades, en estas escuelas de cine, o con estos maestros nuevos de cine, que eran los italoamericanos Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas, y otros que no eran latinoamericanos, italoamericanos, como William Friedkin, Peter Bogdanovich y Steven Spielberg. Hubo una segunda generación, la de los 70, que eran un poco más jóvenes, como Jonathan Demme, John Carpenter, Michel Cimino y John Landis. Sigo. En los 80, y esto que me tapa acá, lo voy a sacar, aparecieron otros como James Cameron y Robert Zemeckis. ¿Qué intentaban ellos? Intentaban recuperar el sentido ritual, el sentido profundo del gran espectáculo. Produjeron éxitos millonarios, como El Padrino 1 y 2, y después estuvo el 3, recuerdan, de Francis Ford Coppola, que tuvo un éxito impresionante. Contacto en Francia. Yo me acuerdo todavía cómo adoré esa película, Contacto en Francia y el exorcista de William Friedkin. Carrie de Brian De Palma. Ay, me salió Taxo en lugar de Taxi. Taxi Driver de Martin Scorsese. La última película y La chica terremoto, que también tenía otro nombre, La chica terremoto, de Peter Bogdanovich. Uy, cómo le metí el dedo en cualquier lado. Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg.
Star Wars, que fue el éxito impresionante, y toda la saga de Star Wars de George Lucas. Estos se mostraron, aparecieron con un cine totalmente novedoso. Pero ¿qué características tenían este cine? Había un lugar central, importantísimo, del realizador como artista personal individual. Ellos valoraban profundamente el rol que rescataba el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague de valorizar al director. El director era el dueño de la película. Y lo que les permitían los estudios que estaban en bancarrota era lo que se llamaba el fin cut, o sea, elegir el final de la película. No hacerles hacer como hacían antes, 3, 4, 5 finales para ellos elegir de una manera muy restrictiva y censurando mucho qué final les venía bien. Ellos podían, estos directores podían decidir sobre todo lo que querían poner en la película, que era totalmente novedoso, era de una gran libertad. Y tenían un gran universo de referencias. Por un lado estaban los maestros del pasado, como los norteamericanos, bueno, en realidad era británico, pero considerado estadounidense, Hitchcock, Hawks, Ford, John Ford, y también del neorrealismo, del italiano Visconti. Y como estos italoamericanos eran católicos, el tema del catolicismo y también la ópera, que tiene mucha influencia en las producciones musicales. Las temáticas elegidas eran la encarnación del mal superior. ¿Quiénes encarnaban el mal? Las mafias de las drogas, como vemos en El Padrino, el tiburón gigante que es inmanejable, como en la película Tiburón de Spielberg, Satán, vieron la película como en El bebé de Rosmarie, y tantas otras. Los políticos empezaron a ser considerados como muestras del mal, que invaden y destruyen el cuerpo social, destruyen la sociedad. Sin embargo, entre estos directores, había dos que tenían una visión más optimista, que eran Spielberg y Lucas, que lo vemos, Steven Spielberg y George Lucas, que lo vemos en los finales de sus películas. Por ejemplo, en E.T. Tiene un final feliz. Los alienígenas logran escapar a sus hogares, y lo mismo que en Star Wars, creo que termina ganando el bien. Hay otra característica, es el uso sistemático de géneros tradicionales, desde el terror al musical. Toda clase, los western, todas clases, del suspenso, pero ¿qué tenían de distinto? Pobre Serafina, salió y volvió a entrar. Se ve que están dando re mal, perdón, la digresión, están dando re mal internet. Pero ¿qué le imprimían de novedoso? Lo hacían muy realista. ¿Y cómo hacían para hacerlo realista? Hacían ver con elementos de la realidad, que ya vamos a ver cómo, que parecían reales, y esto mucho antes de que se inventara el 3D, la tercera dimensión. Tenían una gran influencia técnica y estética de la Nouvelle Vague y del neorrealismo italiano, esto de que tenían de filmar con la cámara puesta en el hombro, detrás, o el traveling, o el plano detalle, o el plano cenital, o el plano picado, contrapicado, el ojo de la cámara, la estética. También el uso de la fantasía como metáfora del malestar estadounidense, porque piensen que en aquella época estaba el conflicto, el gran debate y la pérdida de la guerra de Vietnam, y el escándalo de Watergate, de una presidencia que ellos siempre consideraron todas inmaculadas, las presidencias, cuando fueron
terriblemente corrupta ya desde el nacimiento de América en 1776, si no me equivoco. Siempre fueron todos corruptos y racistas. Pero para ellos, la pérdida por primera vez de una guerra como Vietnam, mandar a matar a los chicos, todas las manifestaciones callejeras, que era algo insólito, contra la guerra de Vietnam, todos los jóvenes en contra de la guerra de Vietnam, lo que significó la figura del campeón mundial Muhammad Ali al cambiarse de nombre y al negarse a ir a la guerra, el escándalo esto de los espías, que hoy nos matamos de la risa de Watergate después de lo que pasó en Argentina, ¿no? De los espías de los contrincantes políticos que eran los demócratas. Y en esta generación vemos que hay dos grandes directores como Clint Eastwood y Woody Allen que se formaron después. Vamos a explicar un poquito esto. Clint Eastwood al principio protagonizaba con su 1,94 m, su figura estilizada, su relación con los primeros fundadores, con los puritanos ingleses, que tenía todo unos ancestros como aristocráticos en ese sentido, su gran atracción sexual, un hombre muy hermoso, hacía muchas películas de western, y pasó una gran temporada en Italia haciendo los spaghetti western. Entonces, cuando él ya vino, ya más grande, ahí empezó a formarse intelectualmente, digamos, con estudios sobre cine para convertirse en director. Por eso es de una época posterior. Y Woody Allen, que empezó con la televisión, hacía muchos slapsticks, lo que hoy diríamos un stand-up, estas escenas graciosas con movimientos físicos, con payasadas. Empezó a estudiar después, a acercarse posteriormente al cine, y utilizaba varios de estos trucos que había aprendido en la televisión para el cine. Por eso es de una época un poco posterior. Por eso yo puse como para resumir que su formación como cineastas es posterior a los primeros. Otra característica es que los directores tenían todo el poder, porque imagínense que la industria había fracasado, ellos reconstruyeron los estudios, pero fracasaron porque intentaron hacer aventuras independientes muy desproporcionadas por la cantidad de dinero que exigían, y terminaron cayendo al sistema de estudios. O sea, tuvieron que caer no al Star System, sino depender del dinero que le podían proporcionar los estudios. También una cosa que hizo un cine notablemente distinto es el crecimiento notable de la tecnología para que las imágenes tuvieran una textura realista. Piensen en todos los elementos digitales que empezaron a incorporarse como innovación. ¿Y cómo lo hacían realista? Entonces yo puse un ejemplo ahí. Star Wars, la película que tuvo toda esta saga de Star Wars de George Lucas, tuvo éxito no porque contaron cuentos sobre ladrones, sobre princesas, sobre espadas impresionantes, sobre villanos tan malos, que en realidad era una mixtura de películas de aventura, de western y de fin bélico, sino porque las naves tenían una movilidad que era creíble, que parecía que estaban moviéndose en el espacio de verdad, y lucían sucias y viejas como que venían usándose durante varios siglos, o sea que le daban un tono de realismo a la filmación. Entonces se sentían que estaban contando una historia verdadera. ¿Por qué? Porque buscaban que el espectador tuviera una inmersión total en el film, estuviera como atrapado por el film, no lo viera como un entretenimiento ajeno. Entonces, el modo de encuadrar la acción, el modo de encuadrar con las cámaras la acción, un acento exacerbado en lo sensorial,
¿no? En hacer que se escuche como que están tocando, como que están adentro del protagonista, para que el espectador tome ese lugar del protagonista en lo que siente, en la moral del protagonista, en lo que piensa. Y por otra parte, todo el cine giraba como temática en torno al malestar que tenía América. Cuando decimos América decimos Estados Unidos, los problemas con el poder que empezaban a hacerse públicos y una gran crítica política. Y ahí terminé. Esperen que voy. Terminó. Bueno, ahí volvemos. A ver, Esther sí se tuvo que retirar porque tenía que ir al médico. Bueno, me gustaría escuchar comentarios de ustedes. Esta es una síntesis, vamos a hacer análisis de cada película luego. Me gustaría que hicieran los aportes, comentarios, dudas que quisieran sobre esta nueva generación, que lo que diferencia era la formación intelectual, la formación específica, no ya trabajar sobre lo que voy aprendiendo en forma, digamos, chapucera, pero con un excesivo talento, como tuvieron los anteriores directores, sino que se formaron en universidades o escuelas de cine, que es lo que pasa actualmente también en la generación de los nuevos directores en la Argentina. Los escucho. Ah, cobardes. Cobardes, ninguno quiere levantar ninguna mano. Sí, Raquel. Bueno, yo muy cinéfila no soy, pero... Lo tiro. El gato, disculpen. Pero creo que Estados Unidos ha dado en su momento muy grandes y valiosos directores, ¿no? Ha hecho películas maravillosas de un contenido social imponente como fue Taxi Drive. Exacto. Es una de las cosas más hermosas que había visto, ¿no? Y bueno, y ha dado grandes actores también junto con los directores, porque, bueno, a mí no me van a salir los nombres, pero tenemos esa película del matrimonio que se separa y se matan todos colgados de la araña, ¿no? No me acuerdo. Claro, que creo que eran Dustin Hoffman y mostrando realmente vidas de las impresionantes actores y actrices, como decís vos, con una calidad actoral que vemos lo opuesto a lo que vimos en Brigitte Bardot y en este protagonista, con una gestualidad, con una aparte. Ustedes saben que era muy famoso el Actors Studio, que no me voy a acordar ahora el apellido del director, que realmente estudiaban, ahí sí los actores aparecieron junto con las escuelas de cine para directores, también aparecieron muchas escuelas de cine para actores. Bueno, de hecho conocemos la anécdota de que Marilyn Monroe, cansada de ser considerada un objeto sexual, porque además de ser linda pensaba, y eso era muy peligroso para una mujer linda, empezó a estudiar en el Actor Studio, a ver, recuérdeme cómo se llamaba, Lee Strasberg, ahí está, yo sabía que terminaba en Berg. Lee Strasberg, gracias Eduardo, Lee Strasberg, que fue maestro, que les enseñó lo que era el método de Stanislavski, que les enseñó quién era Brecht, quién eran los grandes teóricos de la actuación. Conocieron a Ingmar Bergman, que fue un revolucionario para la época por los temas y las formas de actuación de sus películas, de este sueco. O sea, conocieron teorías y formas de actuar y de filmar que no eran conocidas en Estados Unidos. Empezaron a estudiar los actores y actrices y todos los relacionados al mundo de la cinematografía. Y tenemos extraordinarios actores y actrices y extraordinarios directores.
¿sí? Muy bien lo que decís, hay películas, yo imagínense que nombré muy poquitas, pero eran grandiosas. Películas de crítica social y política, como Todos los hombres del presidente, La conversación, Contacto en Francia. Hay una serie de películas, hay otra que se refiere también, que habla de la creación de la guerra de Irak, no me puedo acordar cómo se llama, que es imperdible. Yo las tengo todas en CD, que tenía mi colección ahí, para verlas, porque son de una crítica social tremenda, que después también Clint Eastwood, también en la película El Gran Torino, ¿no? Hace una crítica social tremenda. Y muchísimas películas de crítica social que uno dice, ¿cómo puede ser que en un mundo tan pacato como el estadounidense y de una gran ignorancia, porque las mayorías populares... África mía. ¿Cómo? África mía. África mía. Tomates verdes fritos. Sí, Thelma y Luis, que Thelma hay y una Luis. crítica social impresionante, porque contrariamente a lo que pasa en la Argentina, digamos, que hay una gran proporción de la población muy formada gracias a la escuela y la universidad pública, que tenemos una Río Místico de Eastwood también, podríamos nombrar muchísimas, pero muchísimas, y que han ahondado. El puente sobre el río Kwai. Sí, hay tremendas, de todos los géneros. Apocalipsis Now, hay de todos los géneros que queramos ver, pero con una gran crítica. Le decía, un pueblo norteamericano, sí, Raquel. ¿Cómo cayó tan bajo ese cine ahora? Bueno, habría que hacer un análisis de lo actual, ¿no es cierto? ¿Cómo? Yo creo que tiene que ver con el neoliberalismo, un capitalismo a ultranza y la globalización, que ha hecho que en pocas manos, que sabemos que son 80 personas en el mundo los dueños del planeta, y que manejan como un negocio de compraventa. Ya no se habla más de la agricultura, se habla del agronegocio, y eso es tremendo. Y en el cine creo que pasa lo mismo, salvo muy honrosas excepciones en el cine argentino, por ejemplo, y en muchos cines. ¿Sí? No sé si han visto Tiempo de Lluvias, que es precioso, si quieren se los paso, que es del nuevo cine, ¿no es cierto? O Roma, de México, se han atrevido a criticar. Yo les comentaba, no sé si es una impresión, un conocimiento de haber leído y de haber estado, que la mayoría del pueblo norteamericano, y por eso votaron a Trump, es muy ignorante. Ellos no tienen una formación primaria y secundaria universalista, crítica, como se ha sabido tener fuera de la historia, de la tremenda historia de Mitre. Ha habido buenos docentes y han desarrollado, y en las universidades, el pensamiento crítico, fuera de lo que algunos ministros de Educación decían que no había que enseñar el pensamiento crítico, ¿no? Ministro de Educación. Y ha hecho una masa, quizás, de población en la Argentina que le gusta la crítica social, que esperan una película que no sea banal y que tenga alguna crítica intimista, existencial o social o de algún tipo, ¿no es cierto? No que deje un mensaje, sino que por sí misma tenga también un valor estético y un valor social o individual o como sujeto. En general, el gran público norteamericano no tiene mucha formación. Entonces, consumían y consumen esas películas
Ustedes saben que en los estudios por cada 5 películas se hacía una buena y 4 malas, y tienen un sistema de distribución que actualmente está en casi todo el mundo y sin duda en toda Latinoamérica, que ellos obligan a comprar por paquete las películas donde está la una buena y taquillera y las 5 malas, que hay que comprarlas igual, obligan con un sistema totalmente monopólico y mafioso, y por eso es que en nuestros cines, en los cines de Latinoamérica, vemos muy poco cine europeo, africano, asiático, medio oriental, que lo hay y muy valioso, porque ellos copan las carteleras de los principales cines que ahora son corporaciones, como vemos Cinema Center, por ejemplo, o el otro que hay en Buenos Aires, que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Acá, por ejemplo, está la línea de Cinema Center, en Bahía Blanca, que está en varias partes del país, que son también monopolios de cines que han destruido las viejas salas que traían esos cines, digamos, de culto, o más intelectuales, o más interesantes, o más inteligentes, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que las pantallas argentinas hay tan poco porcentaje para el cine argentino, ni que hablar del cine europeo, asiático o africano. Y que por eso también Roberto le está pidiendo a Serafina que apague el micrófono. Por favor, todos apaguemos el micrófono, si no hay mucha interferencia. A ver, Serafina. A ver, qué poco. ¿Lo tenés? ¿Con qué estás? ¿Con una computadora o con un celular? Estoy con celular. ¿Cómo se hace, gente, con el celular para apagar el micrófono? Yo toco el micrófono. Ahí está, ya está, Serafina, ya está. Ay, yo no sabía que lo puedo silenciar, ¿eh? No sé cómo se hace, no me pidas. Pedile a Nicolás, por favor, que es mi jefe técnico. Él debe saber, debe estar estudiando, Nicolás, pobre. No, Está no te haciendo apures. como un valiente el profesorado de educación primaria. Varón, muy bien. Que me encanta que lo haga. Que es lo que está estudiando. Les decía que ahí está la soberanía política y económica de generar leyes que también para la cultura prioricen las producciones argentinas en las salas cinematográficas, así como hacer una ley de medios que saque el monopolio. Todo tiene relación con todo. Todo tiene relación con todo. Y también con una nueva reforma judicial, y también con una nueva reforma agrícola en las producciones agropecuarias, agrícolas ganaderas, que saquen la soja, y que, bueno, todo tiene relación con todo. No hay nada que esté desconectado. Diríamos conexión en Francia, contacto en Francia, ¿no? Donde descubrimos las interconexiones que tenían las distintas realidades. No sé, los escucho, por ahí hablo cosas que me extralimito. Ustedes, espero que opinen, levanten la mano o no, o dense la voz. Recordamos la producción cinematográfica en la década pasada, fue impresionante el movimiento Inca y la cantidad de producciones que hubo argentinas, con buenos actores, ¿sí? Exacto, extraordinario, en otra época, anterior al anterior gobierno, porque todo se fundió con el anterior gobierno, por más que muchos se enojen con lo que digo. La época de los Kirchner. Exacto, vamos a decirlo, es duro decirlo porque a algunos parece que uno dijera ciertos nombres y que les denominara Satanás. Me pasa en todos los cursos, gente. Parece que decir el kirchnerismo es hablar de Satanás, el gran mal de los estadounidenses, pero toda la cultura floreció, la educación, la salud floreció. ¿Por qué? Porque tuvo que ver con lo mismo que André Malraux en la época de la Nouvelle Vague
creó a través del Instituto del Cine. Dar financiación a los cineastas. Y en esa época también lo que sería el Fondo Nacional de las Artes o el INCA, ¿verdad? El INCA se llama INCA A en la Argentina, financió a directores, incluso noveles, para hacer grandes películas, como podíamos, una les nombro, Sama de Lucrecia Martel, o nombren ustedes para recordarnos películas que se hicieron con libertad, con creatividad. El secreto de tus ojos. El secreto de sus ojos. Con una crítica social. Aparte de eso, la posibilidad de que los jubilados podamos ir 1 o 2 veces por semana a algunos cines pagando la mitad o un poco menos de la mitad para poder entrar y quedarnos y ver. Cuento una anécdota. Un señor del interior vino un día que tenía que venir a hacer unos trámites, me puse a conversar con él y dice que en un día se vio 5 películas en el Gumón, porque pagaba creo que en ese momento 2 o 3 pesos, 4 pesos, una cosa así, o sea que salía de una sala y entraba en la otra. Era la posibilidad que nos daban de poder era la posibilidad. Y acá, unas colas increíble. Sí, yo he ido los días de jubilados y he visto películas, había películas argentinas extraordinarias, que luego, por supuesto, todo se arruinó y ahora le culpan al gobierno actual de todo el desastre, con una monstruosidad. Acá señaló Enrique la película La Ciénaga, bueno, muchas de Luna de Avellaneda, aunque no concordemos políticamente con el director, El hijo de la novia, eran grandes películas. Luna de Avellaneda es la historia, y Marta Lagar se va a acordar, la historia del club donde yo me crié, que los otros días estábamos hablando con Marta, del Pérez de Villalín, donde mis viejos y mis abuelos fueron fundadores, yo me crié y me casé, se criaron mis hijas, y después se pudrió. Y ahora lo compró la municipalidad. Pero es la historia de mi vida en Luna de Avellaneda. Lloré como loca con esa película. Y justamente deben haber habido la historia de vida de miles. Exacto, de muchos clubes de barrio que reventaron en la época del anterior gobierno. La larga noche de Francisco Santis. Hay una cantidad de películas impresionantes, incluso diría no porque sea fanática, porque las recuerdo ahora, Metegol en base a un cuento de Fontana Rosa, todas esas historias, todo lo que se han arruinado los clubes de barrio, que ahora es una, con lo que vos compartiste tan excelente en el grupo de WhatsApp, de esta charla de Mayra Mendoza, propone como una de las soluciones, la de revalorizar los clubes de barrio como formadores culturales en los barrios más carenciados, que lo fueron, espacios culturales, espacios de formación, espacios de socialización. Yo me acuerdo cuando yo era chica, los clubes de mi barrio, yo vivía en Merlo, que eso era la miseria espantosa, porque era casi todo campo. Imagínense lo que era un club de barrio ahí. Era como medio miserable, pero eran los lugares de socialización. No tenían cancha de nada, obvio, ¿no? Hoy día los clubes de barrio ayudarían a deporte para los chicos, sacarlos de las drogas y un lugar de contención, que es lo que no tienen. Claro. De nuestra infancia, porque somos todos más o menos de determinada edad. La sociedad es también. Claro. Y todo eso fue destruido intencionalmente. Todo eso fue, ni hablar de los 7 locos, los lanzallamas en la TV pública, que ahora el director compactó, esperá que me vaya, así leo, compactó en una película, es una serie de 30 capítulos. Excelente. Las cosas que se veían en televisión. El canal Encuentro. El canal Encuentro con los análisis de películas, impresionante. No quiero llorar, pero es así. Gente, se nos hizo la hora, vemos Drácula para la semana que viene y yo le voy agregando todo el material analítico. ¿Sí? Espero que por ser más nueva hay unos espacios de crítica muy importantes,
espero encontrarlos, porque hay bueno, a mí me gusta mucho Roger Cosa en la Argentina, que es un filósofo que se dedica a la crítica cinematográfica. Me gusta mucho, pero no sé si se dedica tanto a... Si ustedes tienen algún nombre de algún crítico que les parezca, los cinéfilos, o alguna página crítica que les parezca importante o merecedora de ser tomada en cuenta, me dicen. Yo recurro mucho a los que me merecen por su rigor, la revista Anfibia, que a veces hace críticas de la Universidad 3 de Febrero. Ahora yo les ubiqué la revista Icónica, que hay unos comentarios muy interesantes sobre la generación cinéfila, la que le puse generación de los 70, donde vean la palabra 70, les copié de un artículo muy extenso, muy interesante, de un sitio especialmente cinematográfica que se llama Icónica. Me pareció muy interesante, como para tener como material de estudio, ¿no? Bueno, gente, les mando un beso y nos vemos la próxima semana, porque es la hora en que viene mi nietita. Bien, chao. Ahora, chao, Roberto, gracias por estar. Chau, Y extrañé a Noemí. Chau, chau. Chao.